¿Sabías que hay una historia en la Biblia tan impactante, tan poderosa, que Jesús mismo la usó como advertencia para el fin del mundo? Hoy vas a descubrir la verdad oculta detrás de Sodoma y Gomorra, un relato que no es solo del pasado, sino una profecía viva para tu vida. Este no es solo un filme bíblico, es una llamada urgente al arrepentimiento, una advertencia directa de parte de Dios. Porque lo que ocurrió en Sodoma puede repetirse en nuestra generación, y si no entiendes esta historia, podrías estar caminando directo hacia la destrucción, sin darte cuenta. La Biblia dice que será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquellos que rechacen el Evangelio. Mateo 10:15. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Si hoy ignoras este mensaje, podrías estar rechazando tu única oportunidad de salvación. Satanás quiere que pienses que esto es solo un cuento antiguo, pero hoy Jesús quiere abrir tus ojos. Este mensaje es para ti. No es casualidad que hayas llegado aquí. No, apagues este video. Lo que vas a escuchar podría salvar tu vida, tu familia, tu eternidad. Mientras miras, quiero pedirte algo. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. No cometas ese error. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque cada nuevo contenido es una revelación más profunda de la palabra de Dios. Y créeme, no quieres perderte lo que viene. Este canal no solo informa, transforma. Así que suscríbete, comparte este video y quédate hasta el final. Hoy vamos a desenterrar los secretos que Satanás ha querido esconder, y tú no puedes quedarte afuera. Ah, mi querido amigo, detente un momento y escucha bien esta historia, porque no es solo una narración antigua, es una lección viva que sigue hablándonos hoy. Lot, aquel joven que caminaba al lado de su tío Abraham, tuvo en sus manos una decisión trascendental. Abraham, con la humildad de un verdadero siervo de Dios, le dijo: «Escoge tú primero. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si prefieres la derecha, yo me aparto a la izquierda». Qué acto tan lleno de amor y desprendimiento, ¿verdad? Aquí no había orgullo, no había competencia. Era la humildad pura de quien sabe que su provisión viene directamente de Dios. Pero Lot, Lot, alzó sus ojos y vio la tierra fértil, regada, hermosa, y eligió según lo que sus ojos podían ver. Mi querido, aquí la Biblia nos está enseñando algo profundo. No todo lo que brilla es oro, y no toda prosperidad aparente viene de Dios. Jesús mismo nos advirtió sobre las riquezas que sofocan la palabra. Mateo 13:22. ¿Cuántas veces hemos elegido con los ojos sin consultar al corazón de Dios? Ahora bien, mientras Lot miraba hacia la llanura del Jordán, su corazón se inclinaba hacia lo material. Vio aquella tierra como el huerto de Edén, dice la Biblia, y se sintió atraído por su promesa de abundancia. Pero lo que sus ojos no veían era la corrupción espiritual que se escondía tras aquella belleza exterior. Aquí está la trampa, amigo mío. Satanás muchas veces disfraza sus tentaciones con un barniz de atractivo, tal como Pablo nos advierte en 2 Corintios 11:14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lot no vio el peligro, solo vio las ventajas económicas, el prestigio, la comodidad, y así empezó su camino, plantando su tienda cerca de Sodoma, acercándose cada vez más al borde del abismo espiritual. ¿Te das cuenta? Cada paso hacia Sodoma fue un paso lejos de la voluntad de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, sin darnos cuenta, vamos desplazando nuestras tiendas, poco a poco, hasta encontrarnos instalados en el corazón del pecado? Mientras tanto, Abraham se quedó en Canaán, en obediencia, confiando en las promesas de Jehová. ¡Qué contraste tan hermoso! Uno buscó con los ojos, el otro esperó en fe. Esto me recuerda lo que dice Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham
no buscaba solo tierras fértiles. Él buscaba a Dios mismo. Y aquí, mi querido, la Biblia nos da un espejo. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Estamos levantando nuestras tiendas hacia el mundo, seducidos por su brillo? ¿O estamos construyendo altares como Abraham, adorando a Jesús en medio de nuestra tierra? Porque, escucha bien, toda elección que hacemos hoy tiene un eco en la eternidad. Y muchas veces, como Lot, podemos estar eligiendo una comodidad momentánea que nos aleja de la voluntad divina. Permíteme ser honesto contigo. Lot no eligió Sodoma de inmediato. Su primera decisión fue solo acercarse, pero con el tiempo fue moviendo sus tiendas más cerca, hasta que un día estaba viviendo dentro de la ciudad. Así trabaja Satanás. No nos invita al abismo de una sola vez, sino que nos seduce paso a paso. Un pequeño compromiso aquí, una pequeña concesión allá, y cuando abrimos los ojos, estamos sumergidos en el sistema del mundo, atrapados por sus cadenas invisibles. ¿Cuántas familias hoy están como Lot? Comenzaron su camino bien, al lado de la fe, pero se fueron acercando cada vez más al pecado, hasta quedar atrapados en sus redes. Es por eso que la Biblia nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Este es un llamado urgente a examinar hacia dónde estamos dirigiendo nuestras tiendas. Y aquí quiero dejarte una pregunta profunda, que no busca respuesta rápida, sino reflexión honesta. ¿A qué dirección están apuntando las tiendas de tu corazón? ¿Hacia las promesas vacías de este mundo o hacia las promesas eternas de Dios? Porque mira, querido discípulo, Jesús nos enseñó en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No busques como Lot, con los ojos carnales. Busca como Abraham, con ojos de fe. No pongas tu confianza en las riquezas, ni en los aplausos de los hombres, ni en la seguridad de una tierra fértil, porque la Biblia dice que Sodoma estaba destinada al juicio. Aunque parecía próspera, la tierra puede ser fértil, pero si no tiene la bendición de Dios, será tierra quemada. Sigamos juntos este camino, porque aún queda mucho por descubrir en esta historia sagrada. Ah, querido discípulo, imagina conmigo este momento sagrado. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, bajo el calor abrasador del mediodía, cuando alzó sus ojos y vio a 3 varones acercándose. La Biblia nos cuenta que sin titubear corrió a su encuentro, se inclinó profundamente y les ofreció hospitalidad. ¡Qué ejemplo tan poderoso de humildad y servicio! No sabía que estaba frente al Señor y a sus ángeles, pero su corazón estaba preparado para servir. Aquí, mi amigo, Jesús nos deja una lección oculta. Nunca sabes cuándo una acción de bondad ordinaria puede ser en realidad una oportunidad divina. Hebreos 13:2 lo confirma. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Satanás quiere que vivamos solo para nosotros mismos, cerrados en nuestras propias preocupaciones, pero la Biblia nos llama a abrir la puerta, a servir sin esperar recompensa, a ver a Jesús en el rostro del otro. Abraham no se conformó con un saludo formal, se apresuró a preparar un banquete con lo mejor que tenía, le pidió a Sara que amasara panes frescos, corrió hacia el ganado y escogió el becerro más tierno, trajo mantequilla y leche fresca. No dio lo que sobraba, dio lo mejor. Aquí hay una perla para ti. Cuando sirves a Dios, ¿le estás dando lo mejor o solo lo que te sobra? Jesús nos enseñó en Marcos 12:30 que debemos amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Abraham servía desde el alma, con una entrega total, y mientras sus invitados comían bajo la sombra del árbol, él permanecía de pie, atento, listo para cualquier necesidad. Querido,
Servir a Dios no es solo hacer algo puntual, es una actitud continua de disposición, una postura del corazón que dice, aquí estoy, Señor, disponible para ti. Tras la comida, vino una promesa que parecía imposible. Uno de los visitantes, el propio Señor, anunció que Sara tendría un hijo al año siguiente. Sara rió. ¿Cómo no reír si la promesa parecía irreal? Pero escucha, la Biblia está llena de promesas que desbordan la lógica humana. Y Jesús nos recuerda en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Tal vez hoy tú también estés esperando algo que parece imposible. Quizás Satanás susurra dudas a tu oído. Quiere convencerte de que Dios se ha olvidado de ti. Pero yo te digo, si Dios cumplió su palabra con Abraham y Sara, también la cumplirá contigo. Él no falla. Su tiempo es perfecto, su fidelidad es eterna. No sueltes la promesa, aférrate a ella como Abraham, porque Dios honra la fe perseverante. Pero entonces la conversación cambió de tono. El Señor, en un acto de confianza profunda, decidió revelar a Abraham su plan de juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¡Qué privilegio tan inmenso! La Biblia dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Abraham no era solo receptor de bendiciones, era colaborador del propósito divino. Querido discípulo, aquí hay una llave espiritual. Cuando caminas en obediencia, Dios empieza a confiarte sus secretos, comienzas a entender su voluntad, su corazón, su agenda eterna. Jesús lo dijo en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La relación con Dios no es solo obedecer órdenes, es entrar en una comunión íntima, en una conversación donde Dios comparte contigo sus pensamientos más profundos. Y entonces Dios habló. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, su pecado es gravísimo. Imagínate a Abraham escuchando esas palabras. La Biblia describe que el pecado de Sodoma no era solo inmoralidad sexual, sino una arrogancia desafiante, una injusticia social rampante, una falta de hospitalidad, una corrupción espiritual que había llegado al colmo. Querido, ¿te suena familiar? Vivimos en tiempos donde la arrogancia contra Dios, el egoísmo, la violencia y la inmoralidad parecen normalizados. Satanás sigue sembrando esa ceguera espiritual en las naciones. Pero la Biblia nos advierte que el juicio de Dios es real, que no dormirá para siempre. Abraham no solo escuchó, intercedió. Su corazón ardía por aquellos que estaban en peligro. Y aquí está nuestra invitación. ¿Nos mueve la compasión por los perdidos o solo observamos desde lejos? Dios nos llama, como Abraham, a ser intercesores, a clamar por nuestra familia, por nuestra ciudad, por este mundo. Porque el mismo Dios que reveló su plan a Abraham sigue buscando amigos que oren, que lloren, que intercedan. Querido discípulo, ahora entramos en uno de los momentos más conmovedores de la Biblia, un momento donde el corazón de un hombre se alinea tan profundamente con el corazón de Dios que se atreve a interceder por toda una ciudad condenada. Abraham permaneció delante del Señor, sabiendo que su sobrino Lot vivía en Sodoma, y comenzó una conversación santa, un diálogo cargado de valentía y compasión. ¡Qué ejemplo tan sublime de intercesión! En Génesis 18, 23, 33, vemos cómo Abraham se atrevió a preguntar, ¿destruirás al justo con el impío? Amigo mío, aquí la Biblia nos enseña que orar no es solo pedir por uno mismo, sino pararse en la brecha por otros, incluso por aquellos que quizás no lo merecen. Jesús, nuestro gran intercesor, nos mostró ese camino. Interceder por los perdidos, clamar por misericordia mientras haya tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en oración por alguien que amas? Abraham negoció con Dios paso a paso, descendiendo de 50 justos hasta llegar a 10.
¿Ves su perseverancia? Él no se rindió ante la primera negativa. Insistió, porque su amor era profundo. La Biblia no condena esta audacia. Al contrario, la celebra como fe viva. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Satanás quiere que pienses que tus oraciones no hacen diferencia, que tu intercesión es inútil. Pero no es así. Cada vez que clamas por alguien, estás participando del corazón compasivo de Dios. Jesús intercede por nosotros, Hebreos 7:25, y nosotros somos llamados a reflejar esa intercesión aquí en la tierra. Abraham no solo estaba defendiendo a Lot, estaba rogando por almas, por misericordia, por una oportunidad más. ¡Qué desafío para nosotros! Estamos dispuestos a persistir en oración, incluso cuando parece que todo está perdido. Sin embargo, a pesar de su fervor, no se hallaron ni siquiera 10 justos en Sodoma. Y aunque el juicio debía cumplirse, la intercesión de Abraham no fue en vano. Dios recordó a Abraham, y por amor a él, envió a los ángeles para rescatar a Lot antes de destruir la ciudad. Génesis 19:29. Querido amigo, escucha bien. Tus oraciones pueden ser el canal por el cual Dios salva a tu familia, a tus amigos, a tu ciudad. La Biblia está llena de historias donde la misericordia de Dios se manifiesta a través de la oración de un justo. Satanás odia que oremos, por eso distrae, cansa, desalienta. Pero cada oración es una semilla en la tierra espiritual. Jesús enseñó que debemos orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Hoy más que nunca, el mundo necesita intercesores que clamen, que lloren, que se levanten de madrugada a gemir por los perdidos. No subestimes el poder de tus rodillas dobladas. Este momento de intercesión también nos revela algo sobre el carácter de Dios. No es un juez frío, ansioso por castigar, es un Dios justo, pero profundamente misericordioso. La Biblia dice en Ezequiel 33:11, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. Jesús vino precisamente a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El corazón de Dios siempre está inclinado hacia la redención, pero también respeta las decisiones humanas. Sodoma no fue destruida por falta de amor divino, sino por una rebelión persistente y desafiante. Y aquí hay una advertencia para nosotros: no endurezcamos nuestro corazón. Satanás susurra que todavía hay tiempo, que podemos seguir postergando nuestra entrega. Pero la Biblia nos llama: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:15. El tiempo de la gracia no es eterno. Es un regalo precioso que debe aprovecharse mientras dure. Y así, querido discípulo, mientras Abraham regresaba al lugar donde había hablado con Dios, su alma llevaba una mezcla de paz y dolor. Había hecho todo lo que podía hacer. Nos deja un modelo de intercesión apasionada, de confianza humilde, de fe valiente. Hoy, mientras reflexionamos en esta escena, quiero invitarte a ser un Abraham para tu generación, a pararte en la brecha, a clamar por tu familia, tu barrio, tu ciudad. La Biblia dice en Ezequiel 22:30 que Dios buscó a alguien que se pusiera en la brecha, pero no lo halló. Que no sea así contigo. Que tu vida sea esa voz que intercede, que suplica, que lucha en oración. Porque mientras Jesús sigue intercediendo en el cielo, nosotros somos llamados a interceder aquí en la tierra. Y créeme, querido amigo, cada oración hecha en fe, cada clamor sincero, llega al corazón de Dios y mueve su mano poderosa. Querido discípulo, quiero que cierres los ojos por un momento e imagines la escena. La Biblia nos dice que al atardecer, los 2 ángeles enviados por Dios llegaron a las puertas de Sodoma, y allí estaba Lot, sentado precisamente en aquel lugar. No era casualidad. Dios, en su providencia, colocó a Lot en el camino de sus mensajeros. ¿Cuántas veces, querido, Dios pone señales, advertencias,
visitas divinas en nuestro camino y no las reconocemos. Pero Lot sí los reconoció. Se levantó, se inclinó rostro en tierra y les rogó que se quedaran en su casa. ¡Qué acto de hospitalidad en medio de una ciudad tan corrompida! Jesús enseñó en Mateo 25:40 que cada vez que mostramos amor al más pequeño, lo hacemos a Él mismo. La hospitalidad de Lot era un pequeño eco de la fe de Abraham, aunque su entorno era hostil, aunque su corazón ya estaba marcado por las sombras de Sodoma. Pero los ángeles al principio rehusaron. No, pasaremos la noche en la plaza. ¿Por qué rechazaron su invitación? Tal vez para probar su insistencia, tal vez para evidenciar la maldad de la ciudad. Satanás siempre busca normalizar el pecado, hacerlo ver como algo cotidiano, sin consecuencias. Pero la Biblia dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:13. Lot sabía que la plaza no era un lugar seguro al caer la noche. Con vehemencia insistió: «Por favor, mis señores, entren en mi casa». Su súplica revela un corazón dividido. Conocía el peligro de la ciudad, pero aún eligió vivir allí. ¿Cuántos hoy viven rodeados de maldad, pero sin querer soltarla? Jesús nos llama a salir de Babilonia, a no conformarnos con este siglo. Romanos 12:2. Lot fue insistente y los ángeles aceptaron. Preparó para ellos un banquete y panes sin levadura. Era una hospitalidad sincera, pero dentro de un lugar a punto de caer bajo juicio. Pero entonces, discípulo amado, sucedió lo inevitable. La corrupción de Sodoma no tardó en manifestarse. La Biblia dice que todos los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa. Génesis 19:4. Querían conocer a los visitantes, y no de manera inocente. Su intención era perversa, violenta, descarada. Lot salió a hablarles, rogándoles: «No hagáis tal maldad». Su intento de proteger a los huéspedes es noble, pero aquí vemos su corazón atrapado entre dos mundos. Ofreció a sus propias hijas en lugar de los ángeles. ¡Qué decisión tan trágica y desconcertante! Satanás había contaminado tanto su mente que perdió el discernimiento moral. La Biblia es clara: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Lot trató de negociar con el pecado, pero el pecado no negocia. El mundo no respeta compromisos tibios. Jesús dijo: «Nadie puede servir a dos señores». Mateo 6:24. Lot quería proteger a los ángeles, pero también quería mantener la aprobación de los hombres. La multitud se enfureció. «Este forastero vino a vivir entre nosotros y ya quiere ser juez». Y se abalanzaron contra Lot, intentando derribar la puerta. La Biblia describe cómo los ángeles intervinieron, extendiendo sus manos, trayéndolo adentro y cerrando la puerta. Luego hirieron a los hombres con ceguera. ¡Qué escena tan poderosa! Dios protege a los suyos, incluso en medio del caos. Pero observa, querido amigo, aunque fueron cegados, la multitud seguía buscando la puerta a tientas. Tal es la terquedad del pecado. Incluso ciegos no desistían de su maldad. Jesús dijo en Juan 3:19, «La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz». Satanás mantiene a muchos en oscuridad espiritual, aún frente a las advertencias claras de la Biblia. Lot fue salvado físicamente, pero su corazón aún estaba dividido. ¿Cuántas veces Dios nos libra de peligros y aún así miramos hacia atrás, anhelando lo que deberíamos abandonar? Y entonces vino la advertencia final. Los ángeles le dijeron: «¿Tienes aquí a alguien más? Sácalo, porque vamos a destruir este lugar». Era la última oportunidad, un llamado urgente. Lot salió a hablar con sus yernos, pero ellos pensaron que estaba bromeando. Querido discípulo, esto es una advertencia solemne.
El mensaje del juicio de Dios muchas veces es tomado como una burla por quienes están atrapados en el pecado. Jesús lo advirtió en Lucas 17, 28, 30, comparando los días de Lot con los tiempos del fin. El mundo sigue comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, sin darse cuenta de la inminencia del juicio. Pero tú, que escuchas la voz de Dios, no ignores su advertencia. La Biblia nos llama a huir de la ira venidera, a buscar refugio en Jesús, nuestro Salvador. Lot dudó, vaciló, se demoró, pero los ángeles, por misericordia, lo tomaron de la mano y lo sacaron. Así también Jesús por amor nos extiende su mano para sacarnos de la destrucción. No rechaces su llamado, no te aferres a lo que está destinado a perecer. Acepta hoy su salvación y camina hacia la libertad. Querido discípulo, ahora llegamos a una parte donde la misericordia y la justicia de Dios se entrelazan de manera impresionante. Después de aquella noche caótica, cuando los ángeles salvaron a Lot de la furia de la multitud, vino la advertencia final. Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Génesis 19:15. Pero, increíblemente, Lot se demoraba. ¿Cómo es posible que, estando a las puertas de la destrucción, alguien aún dude? Ah, mi amigo, ¿cuántas veces Satanás nos susurra al oído? No es tan grave, aún hay tiempo, no sueltes lo que amas. La Biblia nos muestra que el corazón humano, apegado al mundo, vacila incluso cuando las señales son claras. Jesús lo dijo con fuerza. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Una advertencia directa a no mirar atrás, a no aferrarnos a lo que está condenado. Los ángeles, viendo la indecisión peligrosa de Lot, actuaron con una misericordia poderosa. Lo tomaron de la mano, junto con su esposa y sus hijas, y los sacaron fuera de la ciudad. No fue por mérito de Lot, fue por pura gracia. La Biblia dice que Jehová tuvo misericordia de él. Génesis 19:16. Qué hermoso recordatorio de que muchas veces Jesús nos rescata, aun cuando no entendemos plenamente el peligro. Satanás quiere mantenernos atados, entretenidos, engañados, pero Dios en su amor interviene para salvarnos. Y cuando estuvieron fuera, uno de los ángeles dio una instrucción clave. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. P. 17. Esta orden es un llamado urgente a la obediencia total. No mirar atrás significa cortar con el pasado, dejar atrás las cadenas, renunciar al pecado. Querido amigo, Jesús nos invita a una entrega completa. No podemos mirar a Jesús con un ojo y al mundo con el otro. Pero Lot, aún temeroso, rogó por una alternativa. No puedo escapar al monte, déjame huir a aquella ciudad pequeña. Verso 20. Y Dios, en su paciencia, le concedió. Qué paciencia tan grande tiene nuestro Señor, ¿verdad? Aunque Lot dudaba, aunque no obedecía plenamente, Dios mostró su bondad. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios adapta su trato a nuestra debilidad. Jesús dijo en Mateo 12:20, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Incluso cuando nuestra fe es débil, Jesús no nos descarta. Satanás quiere acusarnos, decirnos que no somos suficientes, que hemos fallado demasiado. Pero la Biblia nos asegura que Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8. La salida de Lot hacia Zoar fue un acto de misericordia divina, aunque no era el plan ideal. Dios prefirió salvarlo incompleto antes que dejarlo perecer. Y fue entonces, querido discípulo, cuando Lot llegó a salvo a la pequeña ciudad, que el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19:24.
Imagínate la escena, el cielo oscureciéndose, fuego descendiendo, la tierra temblando, la ciudad que parecía próspera convirtiéndose en ceniza. La Biblia nos muestra aquí que la paciencia de Dios tiene un límite. Jesús habló de este juicio como una advertencia para nosotros. Lucas 17, 28, 30. Satanás quiere que pensemos que Dios nunca actuará, que el pecado no tendrá consecuencias. Pero la Biblia es clara, porque el Señor es justo y ama la justicia. Salmo 11:7. El juicio de Sodoma es una advertencia solemne. Ningún pecado queda impune eternamente. Dios es amor, pero también es justo. La cruz de Jesús nos recuerda que la justicia divina fue satisfecha en Él. Sin Jesús solo queda juicio, pero no podemos olvidar a la esposa de Lot. La Biblia dice que miró atrás, espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. ¡Qué tragedia tan silenciosa y poderosa! Mirar atrás no fue solo un acto físico, fue un acto del corazón. Ella anhelaba lo que dejaba, amaba lo que Dios había condenado. Jesús nos advierte de esto. No podemos seguir a Él y al mundo al mismo tiempo. Nadie que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Querido discípulo, hoy te hago una pregunta directa. ¿Hay algo en tu corazón que aún mira atrás? ¿Algún apego, algún pecado, alguna comodidad que no quieres soltar? Jesús te llama a mirar solo hacia adelante, a fijar tus ojos en Él, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. No mires atrás, no te detengas, corre hacia tu salvación, porque lo que está detrás arde, pero lo que está delante es vida eterna en Cristo Jesús. Querido discípulo, llegamos a una de las escenas más dramáticas y solemnes de toda la Biblia. Los ángeles, viendo que la aurora ya se acercaba, apremiaron a Lot con urgencia. Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Génesis 19:15. Pero Lot se demoraba. ¡Ah, qué palabra tan reveladora! Lot vacilaba, dudaba, su corazón estaba dividido entre la obediencia y el apego a Sodoma. Y aquí, mi querido, la Biblia nos habla directamente. ¿Cuántas veces Dios nos llama a dejar atrás lo que nos daña, lo que nos ata al mundo, y aún así demoramos? Jesús nos advierte, acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Satanás susurra que podemos quedarnos un poco más, que no es tan urgente obedecer. Pero la voz de Dios es clara, escapa, corre, no mires atrás. La demora es peligrosa cuando el juicio de Dios está a las puertas. Los ángeles, viendo la indecisión de Lot, tomaron sus manos, las de su esposa y las de sus hijas, y los sacaron fuera de la ciudad. ¡Qué acto tan hermoso de misericordia divina! La Biblia dice que fue por la misericordia de Jehová sobre él. Génesis 19:16. Lot no fue salvo por su valentía ni por su fe fuerte. Fue salvo porque Dios, por amor a Abraham, extendió su misericordia. Querido amigo, esto nos recuerda que nuestra salvación no es por obras, sino por gracia. Efesios 2:8. Jesús es la mano extendida que nos rescata de las cadenas del pecado. Satanás quiere convencernos de que debemos ganar el favor de Dios, pero la Biblia nos enseña que es la misericordia de Dios la que nos alcanza y nos saca del lodo. Lot fue literalmente arrastrado hacia la salvación. A veces Dios tiene que sacarnos a la fuerza de situaciones que nos destruirían. ¿No es ese también su amor? Ya fuera de la ciudad, uno de los ángeles le dio una instrucción clara. Escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17. Pero Lot, aún temeroso, suplicó permiso para refugiarse en una ciudad más cercana, Zoar. Qué pequeño es nuestro entendimiento humano cuando Dios nos llama a un monte de seguridad y nosotros elegimos lo más fácil. Jesús dijo,
Entrad por la puerta estrecha, Mateo 7:13. Lot temía al monte, pero no entendía que el monte representaba la voluntad perfecta de Dios. Satanás siempre quiere convencernos de que el camino de Dios es demasiado difícil, que hay atajos más cómodos, pero los atajos del hombre nunca sustituyen el refugio que Dios ha provisto. Dios, en su paciencia, accedió a la súplica de Lot, pero su plan perfecto siempre fue llevarlo más alto, más lejos de la corrupción. Cuando Lot entró en Zoar, entonces Jehová desató su juicio. La Biblia dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19:24. Fue un juicio total, absoluto, inescapable. La tierra que antes parecía tan fértil y prometedora quedó reducida a cenizas. Querido discípulo, este pasaje es una advertencia viva. Jesús mismo comparó los días de Lot con los días de su venida. Lucas 17:28-30. Hoy vivimos tiempos donde el pecado es celebrado, donde la justicia es despreciada, donde la Biblia es ridiculizada. Pero el juicio de Dios es real y su santidad no cambia. Satanás quiere adormecer a las naciones, haciéndolas pensar que Dios no juzgará. Pero la Escritura dice, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Cada elección tiene una consecuencia. La misericordia y la justicia de Dios caminan juntas, y así como hubo un día de gracia, también llega un día de juicio. Pero en medio de este relato hay una escena que nos estremece. La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Génesis 19:26. No fue solo una mirada física, fue una mirada del corazón. Su alma seguía atada a Sodoma, y Jesús nos advierte, acordaos de la mujer de Lot. Querido amigo, no basta con salir físicamente del pecado, es necesario que nuestro corazón también se aparte. No podemos avanzar hacia Jesús si seguimos anhelando las cadenas del pasado. Satanás quiere que miremos atrás, que deseemos lo que dejamos, que nos detengamos en la nostalgia de lo que Dios ya juzgó. Pero la Biblia nos llama a poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. No mires atrás, no vuelvas a lo que Dios te sacó. Corre hacia adelante, hacia la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lot fue salvado, pero su historia nos recuerda que no todos los que escapan lo hacen sin pérdidas. La desobediencia deja cicatrices. Que tu historia sea diferente, que tu huida sea completa, que tu corazón pertenezca solo a Jesús. Querido discípulo, ahora entramos en un capítulo sombrío y a la vez profundamente revelador de la Biblia. Lot, después de haber sido salvado milagrosamente de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se encontró refugiado en la pequeña ciudad de Zoar. Pero la Escritura nos dice algo impactante. Lot tuvo miedo de quedarse allí y decidió huir a los montes, habitando en una cueva con sus 2 hijas. Génesis 19:30. Qué ironía, ¿verdad? Temía al monte antes de la destrucción, rogó refugiarse en la ciudad, y ahora temía la ciudad, y terminaba en el monte al que originalmente Dios le había dicho que huyera. Aquí, querido amigo, la Biblia nos enseña que las decisiones tomadas con temor y no por fe nos llevan a vueltas innecesarias. Jesús nos invita a confiar plenamente en su dirección, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Satanás siembra temor para que dudemos del camino de Dios, pero el plan de Dios siempre es mejor. Y en esa cueva oscura, aislado del mundo, lejos de la prosperidad que una vez soñó en Sodoma, Lot enfrentó una soledad devastadora. Sus hijas, pensando que toda la humanidad había sido destruida, concibieron un plan trágico: embriagar a su padre y acostarse con él para preservar la descendencia. Génesis 19:31-36. Este acto incestuoso no solo es perturbador,
sino que refleja hasta qué punto la cultura de Sodoma había impregnado sus mentes. Querido discípulo, aquí la Biblia nos muestra una verdad contundente. Puedes salir de Sodoma físicamente, pero si no permites que Dios limpie tu corazón, Sodoma sigue viviendo dentro de ti. Jesús nos llama a una transformación interior, no solo externa. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Satanás quiere que creas que cambiar de ambiente es suficiente, pero Jesús quiere regenerar tu mente, tu corazón, tu espíritu. Los hijos nacidos de este pecado fueron Moab y Ben-Ammi, antecesores de los moabitas y amonitas, dos naciones que en el futuro serían enemigos persistentes de Israel. ¡Qué lección tan profunda! Las decisiones equivocadas, especialmente las tomadas fuera de la voluntad de Dios, tienen consecuencias que trascienden generaciones. Querido amigo, no subestimes el impacto de tus elecciones. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Jesús nos advierte que construir fuera de sus fundamentos es como edificar sobre arena. Mateo 7:26-27. Satanás quiere que elijas lo fácil, lo inmediato, lo cómodo, pero las decisiones fuera de la palabra de Dios siempre cosechan tormenta. Lot eligió la llanura, eligió Sodoma, y aunque fue salvado por misericordia, su herencia estuvo marcada por dolor y conflicto. ¿Qué herencia estás construyendo con tus decisiones hoy? Pero incluso en medio de este relato oscuro, hay una luz. Dios nunca dejó de cumplir su plan redentor. De los moabitas nació Ruth, y de Ruth descendió David, y de David vino Jesús, el Salvador del mundo. ¡Qué mensaje de esperanza! Aunque las decisiones de Lot trajeron dolor, Dios, en su soberanía, tejió redención a través de la línea de Moab. Querido discípulo, escucha bien. Tus errores no son el final de la historia. Satanás quiere condenarte, hacerte creer que ya no tienes propósito. Pero la Biblia nos muestra que Jesús toma incluso nuestras caídas y las usa para su gloria si nos rendimos a Él. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa cuán roto te sientas, cuán lejos hayas caído, si vuelves a Jesús, Él puede escribir una historia nueva. Lot terminó en una cueva, pero Dios nunca dejó de ser soberano sobre su historia. Y así, querido amigo, al mirar la vida de Lot, nos encontramos con un espejo y una advertencia. Su historia nos enseña que las decisiones tomadas, sin buscar la dirección de Dios, nos llevan a lugares de soledad, temor y consecuencias que no imaginamos. La Biblia nos llama a no mirar atrás, a no desear las Sodomas que dejamos, a no comprometernos con el mundo. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. No basta con comenzar bien, debemos permanecer fieles hasta el final. Satanás quiere que claudicamos, que bajemos los brazos, que volvamos atrás. Pero Jesús, nuestro Salvador, nos llama a mirar hacia adelante, hacia la meta, hacia la corona incorruptible, que tu vida no termine en una cueva, sino en la plenitud del propósito de Dios. Que no seas solo alguien que fue rescatado del fuego, sino alguien que vive una vida victoriosa en Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Querido discípulo, al mirar hacia atrás y contemplar el humo que subía desde las ruinas de Sodoma, no podemos evitar sentir un estremecimiento profundo. Abraham, desde el lugar donde habló con Dios, vio cómo la tierra que parecía un Edén se convirtió en un desierto calcinado. La Biblia dice: y miró hacia Sodoma y Gomorra, y he aquí que subía el humo de la tierra como el humo de un horno. Génesis 19:28. ¿Puedes imaginar esa escena?
todo lo que parecía próspero y estable, reducido a cenizas bajo el juicio de Dios. Querido amigo, aquí hay una advertencia solemne. La paciencia de Dios tiene un límite. Jesús mismo utilizó a Sodoma como ejemplo al hablar de los tiempos finales. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17:30. Satanás quiere que el mundo crea que no habrá juicio, que la gracia es infinita sin arrepentimiento. Pero la Biblia nos asegura que habrá un día en que Jesús juzgará con justicia. Este juicio no fue arbitrario ni impulsivo. La Biblia describe que el clamor de la maldad de Sodoma había llegado hasta el cielo. Era el eco de la injusticia, la violencia, la arrogancia y la perversión. Querido discípulo, no fue solo inmoralidad sexual, fue una rebelión completa contra la santidad de Dios. Ezequiel 16:49 nos revela que la soberbia, la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, también eran parte de su pecado. Satanás había convencido a toda una cultura de que podían vivir sin Dios, de que sus actos no tendrían consecuencias. Pero Dios, justo y santo, no puede ignorar eternamente el pecado. Jesús murió en la cruz porque la justicia de Dios debía ser satisfecha. Si rechazamos a Jesús, el único refugio no queda otra cosa, sino una horrenda expectación de juicio. Hebreos 10:27. La Biblia nos advierte para que huyamos a Cristo antes que sea tarde. Pero observa algo maravilloso, querido amigo. Aunque la destrucción fue total, la memoria de Abraham permaneció en el corazón de Dios. Génesis 19:29 dice, «Y aconteció que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot». ¡Qué verdad tan profunda! Dios recuerda a los que caminan con Él. La intercesión de Abraham no salvó a toda la ciudad, pero sí alcanzó misericordia para su familia. Jesús nos enseña que nuestra oración, nuestra fe, nuestro caminar con Él no son en vano. Satanás quiere hacernos sentir insignificantes. Quiere que pensemos que nuestras oraciones no tienen impacto. Pero la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Tu oración por tu familia, por tus amigos, por tu ciudad, llega al trono de Dios. No dejes de interceder, así como Abraham sigue clamando, sigue rogando, porque Dios escucha al corazón que le busca sinceramente. La historia de Sodoma no es solo un relato del pasado, es una advertencia viva para cada generación. Pedro lo dice con claridad. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Segundos Pedro 2:6. Jesús también advirtió que será más tolerable el castigo para Sodoma que para las ciudades que rechacen su evangelio. Mateo 10:15. Querido discípulo, vivimos tiempos donde la maldad es celebrada, donde la Biblia es ignorada, donde Jesús es rechazado. Satanás está engañando a las naciones, pero tú, que tienes luz, eres llamado a ser como Abraham, un intercesor, un testigo, un mensajero. No calles, no escondas la verdad, no te acomodes, predica la palabra, vive con santidad, sé una voz que clama en medio del desierto espiritual de este siglo, porque un día Jesús volverá y cada rodilla se doblará delante de Él. Finalmente, al contemplar el juicio sobre Sodoma, Abraham regresó a su lugar. La Biblia no nos dice que se alegró ni que celebró la destrucción. Su corazón seguramente estaba pesado, triste por las vidas perdidas. Querido amigo, nunca olvides que el corazón de Dios es amoroso, aunque es justo. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundas Pedro 3:9. Satanás quiere que pensemos que Dios disfruta del castigo, pero la Biblia revela un padre que llora por sus hijos perdidos. Jesús lloró sobre
Jerusalén, porque no conoció el tiempo de su visitación. Lucas 19, 41, 44. Hoy, mientras tienes vida y oportunidad, escucha la voz de Dios. Vuelve a Jesús. Huye del juicio venidero. Vive cada día como Abraham, construyendo altares, intercediendo por otros, caminando en fe, porque lo que hagas hoy resonará en la eternidad. Que tu vida sea un testimonio vivo de que aún hay esperanza, mientras la gracia de Dios esté abierta para nosotros. Querido discípulo, ahora entramos en una dimensión aún más profunda de esta historia. La destrucción de Sodoma y Gomorra no quedó confinada al pasado. Jesús mismo trajo este evento al presente espiritual cuando advirtió: será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Mateo 10:15. ¡Qué declaración tan fuerte! ¿Te das cuenta? Jesús estaba diciendo que la responsabilidad aumenta con la luz recibida. Sodoma vivió en tinieblas, sin las escrituras completas, sin la revelación plena del Evangelio. Pero hoy, tú y yo tenemos la Biblia entera, tenemos a Jesús revelado, tenemos al Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Satanás quiere que menospreciemos esa gracia, que la tomemos por costumbre, que ignoremos la urgencia de la salvación. Pero Jesús nos dice que con mayor luz viene mayor responsabilidad. No basta conocer la verdad, hay que abrazarla, vivirla, compartirla. El apóstol Pedro también habló de Sodoma como una advertencia para nosotros. Escribió: Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Segundo Pedro 2:6. Querido amigo, Sodoma no es solo una historia antigua. Es un espejo profético de lo que sucede cuando una sociedad rechaza a Dios y abraza el pecado. ¿Acaso no vemos hoy el mismo patrón? Orgullo desmedido, corrupción moral, desprecio por la justicia, violencia, egoísmo, perversión elevada a derecho. Satanás está repitiendo las estrategias de Sodoma en nuestra generación, pero la Biblia no solo nos advierte, nos llama a actuar. Judas también nos exhorta: y otros salvad, arrebatándolos del fuego. Judas 1:23. Somos llamados a ser rescatadores, intercesores, predicadores. No podemos mirar las ruinas de esta generación con indiferencia. Jesús nos llama a luchar por las almas, a llorar por los perdidos, a extender la mano de salvación mientras haya tiempo. Jesús añadió algo más: acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Qué pocas palabras, pero cuánta profundidad. La esposa de Lot salió físicamente de Sodoma, pero su corazón nunca salió. Miró atrás, anhelando lo que Dios ya había condenado, y en ese instante quedó convertida en estatua de sal. Querido discípulo, esta es una advertencia directa a nosotros. No basta con dejar el pecado externamente, hay que dejarlo también internamente. Jesús nos llama a una entrega total, no parcial. El que pone su mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Satanás quiere que guardes recuerdos de tu Sodoma, que alimentes nostalgias secretas, que conserves pecados favoritos escondidos. Pero la Biblia nos llama a despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Efesios 4:22-24. No mires atrás, no añores lo que Dios ha quitado. Mira a Jesús, sigue adelante, no te detengas. Esta historia también revela el carácter justo y misericordioso de Dios. Muchos piensan que el juicio de Sodoma es solo una muestra de ira, pero la Biblia nos muestra paciencia, advertencias, oportunidades. Lot fue avisado, sus yernos fueron advertidos, la ciudad tuvo testimonios, pero despreciaron la advertencia. Hoy, muchos escuchan el Evangelio, tienen acceso a la Biblia, reciben el llamado de Jesús, pero endurecen su corazón.
Satanás trabaja incansablemente para endurecer las almas, para adormecer las conciencias, para banalizar el pecado. Pero la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Querido amigo, cada día que Dios nos da es una oportunidad para arrepentirnos, para volver a Jesús, para escapar del juicio. No desperdicies la gracia, no ignores el llamado, porque llegará el día cuando las puertas se cierren y será demasiado tarde. Corre hoy hacia los brazos de Jesús, el único refugio seguro. Finalmente, querido discípulo, esta advertencia no debe producir solo temor, sino acción. Pedro escribe que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Segunda Pedro 2:7. Si Lot fue librado por la misericordia de Dios, ¿cuánto más tú y yo, que tenemos a Jesús como intercesor, Salvador y Señor? No somos llamados solo a escapar, sino a vivir en victoria, en santidad, en misión. La Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Satanás quiere hacernos tibios, cómodos, indiferentes, pero Jesús nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra, embajadores de su reino. Que esta historia de Sodoma nos sacuda, nos despierte, nos impulse, no como un cuento antiguo, sino como una advertencia viva, una llamada urgente. Vivamos como Abraham, intercesores. Caminemos como Lot, conscientes del peligro. Pero sobre todo, sigamos a Jesús, que nos libra del juicio y nos lleva a la vida eterna. Querido discípulo, al llegar a este punto, es imposible no detenerse a reflexionar. ¿Por qué Dios dejó escrita en la Biblia la historia de Sodoma y Gomorra con tanto detalle? No es solo una crónica del pasado, sino una advertencia eterna, una lección viva para cada generación. La Biblia declara, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. 1 Corintios 10:11. Sodoma representa más que una ciudad destruida. Representa el destino de toda sociedad que rechaza a Dios, que abraza el pecado, que desprecia la verdad. Jesús mismo advirtió que será más tolerable el castigo para Sodoma que para quienes rechacen el Evangelio hoy. Mateo 11:24. ¡Qué declaración tan fuerte, querido amigo! Satanás quiere que ignoremos la urgencia del arrepentimiento, que pensemos que siempre habrá tiempo. Pero la Biblia nos llama, hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Hoy, no mañana. La historia de Sodoma también nos enseña sobre la influencia de nuestras decisiones. Lot eligió acercarse a Sodoma por lo que veía con sus ojos y terminó atrapado en su corrupción. Sus hijas, criadas en ese ambiente, absorbieron sus valores torcidos. ¿Ves, discípulo amado? Las decisiones de hoy afectan a las generaciones de mañana. La Biblia nos llama a vivir separados del pecado, aunque estemos en medio del mundo. No os conforméis a este siglo. Romanos 12:2. Jesús oró, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. Satanás busca que poco a poco nos acomodemos, que toleremos el pecado, que justifiquemos lo que Dios condena. Pero la Biblia nos llama a ser luz, a ser sal, a ser una influencia santa. Cada elección, cada paso, cada compromiso moral cuenta. ¿Hacia dónde están orientadas las tiendas de tu corazón? ¿Hacia Sodoma o hacia la promesa de Dios? También aprendemos que la misericordia de Dios es más grande de lo que imaginamos. Aunque Lot dudó, aunque su fe fue débil, Dios envió a sus ángeles para salvarlo. Aunque la ciudad estaba condenada, Dios le dio la oportunidad de escapar. Querido amigo, Jesús es nuestro mayor escape, nuestra única salida. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Satanás quiere que pienses que ya es demasiado tarde para ti, que has caído demasiado profundo, que Dios no te recibirá. Pero la Biblia dice,
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Lot fue arrastrado fuera por la mano misericordiosa de Dios. Y hoy Jesús extiende su mano hacia ti. No importa cuán cerca hayas estado de Sodoma, si decides tomar su mano, Él te sacará. Pero no puedes quedarte a medias, no puedes mirar atrás. Debes salir, correr, dejar todo lo que te ata y abrazar la salvación. La esposa de Lot, convertida en estatua de sal, sigue hablándonos silenciosamente desde las páginas de la Biblia. Miró atrás y en ese instante quedó petrificada. ¿Por qué miró? ¿Fue nostalgia? ¿Fue incredulidad? ¿Fue amor por lo que dejaba? Jesús fue claro. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Es una advertencia contra el corazón dividido, contra el apego al mundo, contra el amor por lo que Dios ha condenado. Satanás quiere que añoremos nuestras sodomas personales, que extrañemos lo que debimos abandonar. Pero Jesús nos llama a poner la mano en el arado y no mirar atrás. Lucas 9:62. Querido discípulo, no permitas que tu corazón se quede atrapado en el pasado. No permitas que lo que Dios ha juzgado siga teniendo poder sobre ti. Mira hacia adelante, mira a Jesús, corre hacia su propósito, porque mientras sigas mirando atrás, nunca podrás avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra es un llamado a vivir con propósito eterno. No solo somos llamados a escapar del juicio, sino a ser instrumentos de misericordia, de intercesión, de testimonio. Abraham intercedió. Lot fue rescatado, pero la ciudad pereció. Hoy, mientras hay tiempo, la Biblia nos llama a ser esa voz que clama en el desierto, a advertir con amor, a predicar a tiempo y fuera de tiempo. 2 Timoteo 4:2. Satanás quiere que te calles, que te acomodes, que pienses que no puedes hacer diferencia. Pero la Biblia dice, los que enseñan justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Querido amigo, que tu vida no sea solo la de alguien que escapó, sino la de alguien que rescató a otros. Que no termines en una cueva, temeroso, aislado, sino en la presencia de Jesús, victorioso, fiel hasta el fin. Porque hay una ciudad mejor, una patria celestial, y Jesús te espera allí con los brazos abiertos. Querido discípulo, al cerrar este recorrido por la historia de Sodoma y Gomorra, quiero que tomemos un momento para mirar lo profundo que es el mensaje que Dios nos deja en la Biblia. No es solo una historia de juicio, no es solo fuego cayendo del cielo, no es solo destrucción. Es, sobre todo, una advertencia amorosa, una invitación urgente al arrepentimiento. Jesús mismo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Satanás quiere que veamos a Dios solo como juez, pero la Biblia nos revela que Jesús vino no a condenar, sino a salvar. Juan 3:17. Sodoma es una sombra del juicio, pero también una señal de que todavía hay tiempo mientras respires, mientras escuches su voz. Hoy, si oyes su llamado, no endurezcas tu corazón. La historia de Lot nos enseña que no basta estar cerca de los justos, ni tener un tío como Abraham. Cada uno debe tener su propia fe, su propia obediencia. Lot fue arrastrado fuera de Sodoma por misericordia, pero nunca desarrolló la misma relación íntima que Abraham tenía con Dios. Querido amigo, estar cerca de la Biblia, escuchar sermones, tener familiares cristianos, nada de eso sustituye tu propia decisión de seguir a Jesús. Satanás quiere que vivas una fe prestada, una fe heredada, una fe sin raíces, pero Jesús te llama a una relación personal, viva, transformadora. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La fe de Abraham intercedió por Lot, pero solo Lot decidió salir.
Nadie puede decidir por ti. Es tu momento de dar el paso, de salir de Sodoma, de abrazar la gracia, de decir sí a Jesús. La esposa de Lot quedó petrificada porque su corazón nunca salió de Sodoma. ¿Cuántos hoy siguen mirando atrás? Miran con nostalgia los viejos pecados, las viejas relaciones, los antiguos hábitos. Jesús nos advirtió: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8:35. Satanás intenta hacerte creer que perderás demasiado si dejas el pecado, que la vida cristiana es limitante, aburrida, fría. Pero es mentira. La verdadera libertad está en Jesús. La verdadera alegría está en obedecer a Dios. La verdadera plenitud está en vivir para su gloria. Lot salió de Sodoma, pero la mujer de Lot nunca soltó Sodoma de su corazón. Querido discípulo, ¿qué es lo que aún no sueltas? ¿Qué es lo que aún miras con deseo, aunque sabes que está bajo juicio? Hoy es día de soltar, de rendir, de confiar. Mira a Jesús, no mires atrás. Pero la historia no termina con Lot. La Biblia, a través de las generaciones, usó Sodoma como ejemplo. Judas escribió que Sodoma sufre el castigo del fuego eterno. Judas 1:7. Pedro dijo que fue puesta como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 2 Pedro 2:6. Jesús la mencionó como referencia para advertir sobre el juicio venidero. Lucas 17:28-30. Sodoma quedó grabada como advertencia eterna. Pero querido amigo, escucha bien. Nosotros no estamos llamados solo a huir del juicio, sino a correr hacia Jesús. No solo escapamos de algo, corremos hacia alguien. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Jesús no solo te salva del fuego, te da una nueva identidad, un nuevo propósito, una nueva esperanza. Satanás quiere que vivas temeroso, escondido, condenado. Pero Jesús te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y así, querido discípulo, la historia de Sodoma no debe dejarnos solo con miedo, sino con una urgencia santa. Nos llama a interceder como Abraham, a huir como Lot, a no mirar atrás como la mujer de Lot, a advertir como los profetas, a predicar como Jesús. Vivimos días similares a los de Sodoma: inmoralidad, arrogancia, injusticia, violencia. Pero también vivimos días de oportunidad, de misericordia, de gracia abierta. Satanás sabe que le queda poco tiempo y quiere arrastrar multitudes al juicio. Pero Jesús sigue extendiendo su mano. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. ¿Responderás? ¿Abrirás? ¿Advertirás a otros? Que esta historia despierte tu alma, fortalezca tu fe, renueve tu pasión. Porque no fuimos salvados solo para escapar, sino para alumbrar. Vive de tal manera que tu vida apunte a Jesús, que otros vean su luz en ti, y que cuando el juicio venga, tú y los que amaste estén seguros en el refugio eterno de su amor. Y ahora quiero preguntarte directamente: ¿crees que nuestra generación está repitiendo los pecados de Sodoma? ¿Qué señales ves a tu alrededor que confirman esta advertencia bíblica? Escribe tu opinión en los comentarios. Quiero leerte y orar por ti. No te vayas sin dejar tu reflexión. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Así, no te perderás ninguna de las próximas revelaciones que Dios tiene para nosotros. Y no olvides compartir este video con alguien que necesita escucharlo. Juntos podemos abrir los ojos de muchos antes de que sea tarde. Te espero en el próximo video que aparecerá en pantalla, donde profundizaremos aún más en los misterios de la Biblia y las profecías que se están cumpliendo hoy. No faltes. Dios te bendiga. Soy Javier y nos vemos pronto.